Bienvenidos a un nuevo video para Lean Comics. Mi nombre es Lean y como verán tenemos una nueva reseña, en este caso de este tomo que recopila historias cortas guionizadas por Gustavo Schimp y dibujadas por Horacio Lalia. Hablamos entonces de Historieta Argentina, claro que sí. Este tomito se editó en este formato Omni 17×24 por la editorial Deux Studio, acá como podemos ver, Deux Book y Deux Studio, la editorial de Muñoz, que se encarga justamente de publicar historieta argentina clásica. Está editado correctamente con solapas, con los datos de los autores, en este caso del guionista y del dibujante Horacio Lalia. Y acá, bueno, algunas de las publicaciones de esta editorial. Y una publicación historieta argentina publicada en blanco y negro. Y para comenzar tenemos un prólogo del autor, del guionista Gustavo Schimp. Y ya empezarían estas historias cortas, esta recopilación de historias cortas, que como podemos ver en la contratapa, obviamente la temática se trata de vampiros. Y bueno, es una publicación, una edición, como dije, correcta, pero sin mucho lujo. Por no tener, bueno, no tiene ningún tipo de datos de legales, solamente publicado por Deux Gráfica Studio de Pablo Muñoz, como podemos ver aquí. Y bueno, como dije, el prólogo es del mismo guionista, no hay ningún otro tipo de retoque de editorial, pero bueno, tratándose de Deux es algo acostumbrado acá en Argentina, no es una editorial que justamente se base en ediciones muy importantes, pero bueno, es una editorial que recopila este material clásico de historieta argentina que de otra manera también sería difícil encontrarlo en las comiquerías hoy en día. Y en este caso otras historias de vampiros, entonces como dije, recopila 7 historias, 7 cuentos de terror, 7 cuentos protagonizados por vampiros, generalmente vampiras, generalmente mujeres todas ellas, y tienen la particularidad de que son todas cuentos y esto se trata de adaptaciones al formato historieta, algo que Horacio Lalia, bueno, ella es un experto en hacerlo, porque ya lo ha hecho con cuentos de Edgar Allan Poe o cuentos de Lovecraft. De hecho, yo tengo tomos de Lalia, es un maestro para dibujar el terror, justamente los cuentos adaptados es realmente recomendable. Bueno, Horacio Lalia también conocido por haber dibujado Necrodamus, aquella mítica publicación junto a Héctor Germán Oesterheld. Y bueno, como podemos ver, el dibujo claroscuro, blanco y negro de Horacio Lalia, retratando el terror. Y no solo son de vampiros, y no solo están protagonizadas generalmente por mujeres vampiros, sino que también son todas historias de fines de 1800, principios de 1900, por lo cual todas tienen ese estético gótico de terror, ¿no? Que todas obviamente beben del terror de Bram Stoker, ¿no? De Drácula, de la novela Drácula, por supuesto, de aquellos años. Y se recopila entonces la historia llamada Una historia de vampiros de Hoffman, que es la primera, que es la que podemos ver aquí. Hoffman, bueno, autor tan reconocido por haber hecho Sandman, El hombre de arena, la novela. Y la segunda historia se llama Carmilla. Esta también es un cuento muy reconocido de Sheridan Le Fanu, que también tiene esta protagonista mujer vampiro. Como podemos ver, nos recuerda instantáneamente a esa época donde, bueno, ocurre Drácula, ¿no? Estas sociedades victorianas, de la Inglaterra victoriana justamente. Bueno, hace poco en cine pudimos ver Nosferatu muy a tono. Obviamente allí transcurría en Alemania, pero bueno, muy a tono con esta época y estas historias en esta Europa que se encuentra con estos seres tan folclóricos de Europa del Este, ¿no? Digo Europa Occidental encontrándose con estos seres de Europa del Este. Y la tercera historia, La doncella vampiro, de Hume Nisbet. Luego vamos a tener La familia de Burdalak, de Tolstoy, el famoso autor ruso. Bueno, acá tenemos los sueños que aquejan a este protagonista, a este personaje, que es, bueno, acá tenemos el dibujo de la portada. Acá tenemos entonces la familia Burdalak,
de Tolstoy. También muy interesante tanto la familia de Murtala como la doncella vampira. Bueno, escenas bastante picantes, ¿sí? Con estos vampiros, mujeres que utilizan obviamente la sexualidad como un arma. Luego tenemos La tumba de Sara. Esta es una historia más en tono de comedia de Frederick George Loring, que ocurre en una iglesia y bueno, pero tiene un humor negro en toda la historia. Y luego tendríamos El destino de Madame Cabanel de Lisa Lynn Linton. Y las últimas dos historias no son de mis preferidas de este tomo. Luego de esta historia, bueno, tendríamos el final, que es El vampiro. Acá, como podemos apreciar, basado en cuento de Jean Neruda. Como dije, estas dos historias, estas dos últimas, me parecen las más flojitas del tomo. Pero bueno, el dibujo de Horacio Eulalia, yo creo que vale la pena adquirir este ejemplar. Si te gusta el terror de esa época victoriana, ese terror gótico, si te gustan también las historias de vampiros, el terror de vampiros, ¿sí? Acá podemos ver. Sí, es verdad que bueno, la mayoría de las historias son bastante predecibles, pero bueno, como dije, el dibujo creo que lo compensa bastante. Acá podemos ver, ¿no? Estas criaturas, este vampiro transformado, los rostros, ¿sí? Estos primeros planos, las expresiones, bueno, muy interesante. De hecho, el dibujo de Horacio Eulalia fue lo que me impulsó a comprar este ejemplar, que esto creo que es una reedición de 2024, creo que en Argentina se llegó a publicar en el 2022, si mal no recuerdo. Bueno, tenemos en comiquerías, hoy en día se puede adquirir, en comiquerías aquí de Argentina, se puede adquirir esta reedición. Pero bueno, como dije, eso sí, tener en cuenta que las historias, bueno, tienen los clichés del género, ¿no? Estas historias de vampiros. Como dije, generalmente las vampiras son mujeres, usan su sensualidad para atacar a hombres despistados o perdidos de amor, perdidos enamorados. Y bueno, como dije, solo por tener el dibujo de Horacio Eulalia ya vale la pena. Horacio Eulalia, quien colaboró con nada más y nada menos que Alberto Breccia en los 50 y 60, y además con Oesterheld, con su personaje Necrodamus. Así que si querés leer estas historias de historieta argentina clásica, de terror, de vampiros, estos cuentos adaptados de temática vampira, que por lo menos se excluye Drácula y aporta otra mirada, ¿no? Siempre cuando se habla de historia de vampiros, obviamente tenemos Drácula. Bueno, poder bucear en otras historias y en otros autores, como Carmila, que es todo un clásico y que no se la reconoce tanto ese cuento, y bueno, que poderlo leerlo y encima adaptado a formato de historieta, para mí vale la pena. Si bien, como dije, es un libro que, bueno, tiene los clichés de este género, pero si aún así te gusta este género, igualmente lo vas a disfrutar y más vas a admirar el dibujo en blanco y negro de Horacio Eulalia. Eso sí, el precio es un poco caro, teniendo otras historietas argentinas por este precio con una edición mucho mejor o edición a color. Pero bueno, estas cosas ya dependen de Deux y no de la obra en sí, pero sí vale la pena mencionarlas. Por lo cual, otras historias de vampiros, entonces, para mí como fanático tanto del género del terror como de la historieta argentina clásica y como de Horacio Eulalia en particular, no podía dejar pasar y tener este tomito editado por Deux en estas ediciones que, bueno, se suelen agotar rápidamente porque, bueno, su tirada no es muy alta. Son estas historietas argentinas clásicas de las cuales no se habla demasiado, ¿no? Ni en podcast ni en canales de difusión de historieta argentina. Generalmente hablamos más de lo actual, me incluyo. Y bueno, siempre de mi lado es tratar de enmendar ese vicio y poder hablar también de historieta argentina que se puede encontrar actualmente en comiquerías, ¿sí? Podemos encontrar este tipo de material, es accesible al consumidor, al lector de historieta, pero aún así también rescatan este rescate editorial, ¿no? que hace Deux, que eso sí hay
aplaudirlo por lo menos, de que hay un rescate editorial de, bueno, autores clásicos e historieta argentina clásica, que tenemos una historia muy rica en cuanto a historieta argentina y no la tenemos que perder, no la podemos olvidar, así que siempre es bueno tener este tipo de material en nuestra biblioteca. Y además este rescate editorial, como dije, sirve para que, bueno, cualquier lector pueda conseguir un material que de otra manera sería muy difícil. Y bueno, hoy por suerte hay mucha reedición de este tipo de historieta argentina clásica, hay mucha reedición de historieta nacional, así que bueno, es para aplaudir y aprovechar, ¿no? Poder leer este tipo de obras y que además se salen de la media, ¿no? De género de superhéroes, poderes y demás, así que bueno, siempre es de agradecer. Así que eso ha sido esta pequeña reseña no muy larga, porque tampoco podría spoilear mucho de cada historieta corta. Como dije, son 7 historias cortas, 7 historias adaptadas a formato historieta, porque bueno, pertenecen a autores, eso sí, muy reconocidos de la literatura universal, como Hoffman, Tolstoy, Sheridan Le Fanu y demás. Así que bueno, otras historias de vampiros, si queremos leer historieta argentina de terror e historieta argentina clásica. Así que esta ha sido la reseña, y si les ha gustado pueden darle like, suscribirse, que eso siempre ayuda, y nos veremos entonces en una nueva reseña. Hasta luego.